Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Reencarnado como una Dumbledore capítulo 66. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del fic en la descripción. El regreso a Hogwarts tras las vacaciones de Navidad estuvo marcado por una nueva sensación de normalidad. El castillo, completamente barrido y asegurado, parecía más seguro que en meses. Los dementores que quedaban en las puertas eran un sombrío recordatorio del pasado reciente, pero entre los muros, la vida había vuelto a su ritmo académico habitual. Ariana y Hermione regresaron, su vínculo más fuerte que nunca. Hermione, ahora con la certeza de poder dedicarse a sus pasiones académicas sin destruirse, estaba más centrada y menos ansiosa. Ariana, aunque aún sentía los sutiles y persistentes ecos de su agotamiento mágico, se sentía animada por el nuevo y profundo propósito de su investigación sobre la maldición Maledictus. Se encontraron con Harry y Ron en la sala común, quienes estaban repletos de historias sobre su bulliciosa Navidad en la madriguera. Harry, por primera vez, parecía verdaderamente descansado y feliz después de unas vacaciones. La calidez de la familia Weasley había ejercido su magia curativa en él. Nunca adivinarás quién vino de visita, dijo Harry con voz baja y emocionada mientras apartaba a Ariana y Hermione. Sirius. ¿Sirius Black estuvo en la madriguera?, preguntó Hermione con los ojos muy abiertos. No allí, explicó Harry. Se reunió conmigo y con el profesor Lupin en Hogsmeade. Dumbledore lo organizó. Él se ve mejor. Más limpio. Ha estado quedándose en un lugar secreto, recuperando fuerzas. El rostro de Harry se iluminó con una alegría que era profundamente visible. Hablamos durante horas. Sobre mi padre, sobre su época en el colegio. Fue increíble. Luego se volvió hacia Ariana, con una expresión seria y llena de profunda gratitud. Él también quería hablar contigo, Harry. Con las dos, la corrigió, mirando a Hermione. Quiere agradecerte como es debido. El profesor Lupin dijo que estarán en su despacho mañana por la noche, si estás dispuesta. Por supuesto, asintió Ariana. La noche siguiente, se dirigieron a la oficina de defensa contra las artes oscuras. Remus los recibió en la puerta. Su rostro amable y cansado se iluminó con una cálida sonrisa. El hombre que estaba junto a la chimenea se transformó. Sirius Black llevaba el pelo cortado y limpio, sus rasgos demacrados se habían rellenado ligeramente y vestía una túnica bien hecha, aunque un poco anticuada. La energía atormentada e inquieta de sus ojos había dado paso a una luz feroz y alegre. Empezaba a parecerse de nuevo al hombre apuesto y risueño de las fotografías. Hermione, dijo con una voz cálida y profunda de barítono. Le estrechó la mano con firmeza. Gracias. Harry me contó cuánto lo apoyaste. Eso es amistad de verdad. Hermione se sonrojó, complácida y nerviosa. Entonces, se volvió hacia Ariana. Su expresión se transformó en una profunda y humilde reverencia. No le ofreció la mano. Simplemente la miró, con los ojos llenos de una gratitud indescriptible. Señorita Dumbledore, comenzó con la voz cargada de emoción. Le debo más que mi vida. Me devolvió mi nombre. Me devolvió a mi ahijado. No hay deuda, ni palabras, que puedan compensar lo que hizo. Realmente no hay ninguna deuda que pagar, señor Black, respondió Ariana con calma. Se identificó una grave injusticia y se tomaron las medidas lógicas para rectificarla. Eso es todo. Sirius soltó una breve carcajada, un sonido lleno de una alegría oxidada y redescubierta. Hablas como un auténtico Dumbledore. Lógico y aterradoramente brillante. Me recuerdas mucho a Albus, pero con menos brillo. Se puso serio, con expresión seria. Harry confía en ti. Completamente. Y por eso, yo también confío en ti. Los Potter eran mi familia. Y ahora Harry es todo lo que me queda de ellos. Pero él también te considera su familia. Metió la mano en el bolsillo y sacó una llave de plata pequeña, ornamentada y de aspecto muy antiguo. Era pesada y zumbaba con una magia protectora antigua y poderosa. Esta, dijo Sirius, ofreciéndosela, es la llave del número 12 de Grimmauld Place. Es la antigua casa de la familia Black en Londres. Es un lugar horrible, lleno de recuerdos oscuros, pero es seguro y es mío. Es mi residencia oficial. Le puso la llave en la mano. Sé que tienes tu propia casa, pero esto es diferente. Esto es un hogar. Harry se quedará allí conmigo este verano, y todos los veranos siguientes, si me acepta. La miró con una mirada feroz y sincera. Y quiero que tengas una llave.
Un lugar donde puedas ir cuando quieras, por cualquier motivo, sin necesidad de invitación. Un lugar donde siempre estés a salvo y siempre seas bienvenida. Ya te he conectado a las protecciones, junto con Harry y yo. La casa te reconocerá como familia. Fue un gesto increíble. No solo le estaba dando una llave. Oficialmente, mágicamente, la estaba dando la bienvenida a la nueva familia que intentaba construir alrededor de Harry. Le estaba dando un hogar. Ariana miró la pesada llave plateada en su palma, sintiendo la profunda magia protectora que vibraba en su interior. Gracias, Sirius, dijo, usando su nombre de pila por primera vez. Acepto. Más tarde esa noche, de vuelta en la sala común, Ariana le mostró la llave a Hermione. La reacción de su amiga fue inmediata y predecible. ¿Te dio una llave? ¿De su casa?, preguntó Hermione, alzando un poco la voz. Una expresión familiar y de pucheros se dibujó en su rostro. Pero tienes un hogar con mi familia. Tenemos una habitación libre. Papá incluso estaba pensando en ponerte una estantería nueva. La rivalidad amistosa con Daphne había sido una cosa, pero esto era diferente. Era Sirius Black, el padrino de Harry, quien introducía formalmente a Ariana en su círculo íntimo de una forma que parecía exclusiva. La posesividad de Hermione por su mejor amiga se intensificó, mezclada con un genuino dolor por la posibilidad de que Ariana prefiriera una casa mágica vieja y polvorienta a la suya, cálida y amorosa, de muggles. Ariana vio las complejas emociones que se reflejaban en el rostro de su amiga. Guardó la llave y se giró hacia Hermione con expresión suave. Hermione, dijo con dulzura. Una llave es una herramienta. Una casa es un edificio. Tu hogar, tu familia, eso es un santuario. No son lo mismo, y una no reemplaza a la otra. Extendió la mano y tomó la de Hermione. Sirius me dio un refugio. Tus padres me dieron un hogar. ¿Entiendes la diferencia? Hermione la miró, la absoluta sinceridad en sus ojos, y el puchero se desvaneció poco a poco, reemplazado por una comprensión reticente. Ariana no estaba eligiendo a Sirius por encima de ella. Simplemente estaba acumulando recursos, como siempre. Santuarios, alianzas, hogares. Supongo, murmuró Hermione, aunque todavía parecía algo disgustada. Solo, asegúrate de venir para las fiestas. Esa es una variable fija en todas las ecuaciones futuras, confirmó Ariana con una rara y tranquilizadora sonrisa. El resto del año se avecinaba, con los dementores a las puertas y la sombra del eventual regreso de Voldemort en el horizonte. Pero ahora, su pequeña alianza contaba con un nuevo y poderoso miembro, y Ariana, la chica que había empezado sin nada, poseía las llaves de dos mundos diferentes. Una fortaleza mágica llena de antiguos secretos, y una tranquila casa suburbana llena de algo aún más poderoso. El amor incondicional de una familia. La conversación con Sirius dejó a Ariana con una profunda satisfacción, pero también con una frustración persistente y lógica. La principal amenaza para Harry durante el año, un convicto vengativo y fugado, había sido neutralizada. Sirius era libre. Pettigrew, descubierto. Y, sin embargo, los dementores permanecían. Su presencia, que absorbía el alma y la alegría, era una carga constante y opresiva para la escuela, un tormento diario para Harry y una variable inaceptable en su entorno cuidadosamente gestionado. Al día siguiente, buscó al profesor Dumbledore. Lo encontró en su despacho, observando pensativo uno de sus extraños instrumentos plateados. Profesor, comenzó sin preámbulos. Tengo una consulta logística. Peter Pettigrew ha sido descubierto y es un fugitivo. Sirius Black ha sido exonerado. La amenaza inmediata para Harry dentro de estos muros ha sido neutralizada. Entonces, ¿por qué siguen los dementores apostados en las puertas del colegio? Dumbledore suspiró con profunda y cansada resignación. Buena pregunta, Ariana. La respuesta, por desgracia, reside en el laberíntico mundo de la política ministerial. El ministro Fudge, aunque disfruta de su recién adquirida popularidad por corregir la injusticia de los Black, también le aterroriza parecer débil. La fuga de Pettigrew fue una gran vergüenza. Los dementores son un símbolo visible, aunque desagradable, del poder y la diligencia del ministerio. Retirarlos ahora, mientras un conocido traidor sigue en libertad, sería visto por sus oponentes políticos como una señal de debilidad. Están aquí menos como guardias y más como teatro político. La expresión de Ariana permaneció impasible, pero en su interior sintió una fría oleada de desdén. El bienestar de cientos de niños se estaba sacrificando por una postura política. Era ilógico, ineficaz y profundamente inmoral. Ya veo, dijo con voz monótona. Así que vamos a soportar su presencia indefinidamente. Me temo que sí, confirmó Dumbledore con tristeza.
Al menos hasta que recapturen a Pettigrew o cambien los vientos políticos. Ariana asintió brevemente. La situación era la que era. Quejarse más era un desperdicio de energía. Si las autoridades iban a estar obsesionadas con juegos políticos, entonces ella concentraría sus considerables recursos en un problema que eran incapaces de resolver. Su nuevo proyecto fue la maldición de Maledictus. La muestra de sangre de Astoria Greengrass era un rompecabezas de inmensa complejidad. Su análisis con Hermione había confirmado la naturaleza física de la maldición, pero comprender su mecanismo mágico requería un nivel de investigación que la biblioteca pública de Hogwarts no podía proporcionar. Necesitaba un espacio. Un laboratorio privado y seguro donde pudiera trabajar sin interrupciones, con acceso a materiales e información más allá del currículo habitual. Ella conocía exactamente el lugar. Unos días después, se acercó a Hermione y Daphne en la sala común. Tracey estaba con ellas. Las cuatro ya eran una imagen común, aunque todavía algo sorprendente. Hermione, Daphne, dijo, con un tono que indicaba que no era una conversación casual. Necesito su ayuda con un proyecto de investigación. Ariana condujo a las dos chicas a través del castillo, no a la biblioteca, sino al 7º piso. Se detuvieron en un pasillo frente a un tapiz grande y bastante feo que representaba el insensato intento de Barnabas el Loco de enseñar ballet a los trolls. Ariana, ¿qué hacemos aquí?, preguntó Hermione, mirando el pasillo vacío. He descubierto un lugar, dijo Ariana, con una sonrisa rara y reservada en los labios. Un fragmento de magia olvidada de Hogwarts. He pasado las últimas semanas estudiando sus propiedades y asegurando sus protocolos de acceso. Empezó a caminar de un lado a otro frente al tramo de pared vacía frente al tapiz. En su mente, concentró su voluntad con absoluta claridad. Necesito un laboratorio y una biblioteca privados y seguros para mi investigación sobre maldiciones de sangre y magia antigua. Necesito un lugar donde mis amigos y yo podamos trabajar sin interrupciones. Pasó por ese lugar una tercera vez y, en la lisa pared de piedra, apareció una puerta de caoba oscura, muy pulida, con una sencilla manija de latón. Hermione jadeó. La expresión perfectamente serena de Daphne finalmente se rompió, sus ojos abiertos con incredulidad. ¿Cómo?, susurró Hermione. Esta es la sala de los menesteres, explicó Ariana con calma. Proporciona todo lo que el usuario necesita. Su existencia es un secreto celosamente guardado. He modificado sus protocolos de acceso. La sala ahora solo aparecerá para mí, y solo yo puedo traer a otros dentro. Ahora es nuestro santuario privado. Abrió la puerta y les indicó que entrarán. La habitación que se extendía al otro lado no era el caos de objetos perdidos que ella sabía que podría ser. Era un espacio vasto, con forma de catedral, que parecía una fusión entre la biblioteca de Hogwarts y un avanzado laboratorio alquímico. Las estanterías se extendían hasta las alturas sombrías, llenas de antiguos tomos encuadernados en cuero. En el centro de la habitación había varias mesas de trabajo grandes y limpias, con vasos de cristal, balanzas delicadas y herramientas de análisis encantadas que ella había solicitado. Era el paraíso de cualquier erudito. Esto es increíble, susurró Daphne, mientras sus ojos recorrían las filas de libros, muchos de los cuales reconoció como raros grimoríos familiares de sangre pura que deberían haber sido imposibles de encontrar. La sala brinda acceso a conocimientos y elementos que se han perdido en el castillo a lo largo de los siglos, explicó Ariana. Hermione corrió de inmediato hacia un estante, recorriendo con los dedos los lomos de libros que solo conocía. Pero, Ariana, algunos de estos podrían ser peligrosos. ¿Y si hay artefactos oscuros aquí? Una preocupación astuta y lógica, dijo Ariana, volviéndose hacia un rincón de la enorme sala. Por eso mi primer requisito fue este. Señaló. En la esquina había otra puerta, esta de hierro negro macizo, cintilador y cubierta de brillantes y complejas runas plateadas. La habitación ya ha clasificado, identificado y aislado todos los objetos que contienen magia oscura o peligrosa tras esa puerta. Está sellada con una serie de protecciones conceptuales, controladas únicamente por mi firma mágica y mi voluntad. Nada en esta zona principal puede hacernos daño. El entorno es seguro. No solo había encontrado la habitación, la había domesticado, organizado y convertido en su centro personal de investigación y desarrollo. Se volvió hacia sus dos amigas atónitas. Las traje aquí porque necesito su ayuda. Hermione, tu conocimiento de la teoría mágica y tu capacidad de investigación son inigualables. Daphne, tu comprensión del linaje de sangre pura, las antiguas maldiciones familiares y sus historias políticas, es una perspectiva que yo no tengo.
Mi objetivo es comprender, y en última instancia, neutralizar, la maldición Maledictus que afecta a Astoria y, por extensión, a Nagini. Los miró, sus dos aliados más poderosos, uno de un mundo de lógica mugle, el otro de un mundo de antigua tradición mágica. La tarea es inmensa, quizá imposible. Pero con los recursos de esta sala y nuestro intelecto combinado, la probabilidad de éxito aumenta significativamente. ¿Me ayudan? Hermione contempló los interminables estantes de conocimiento, con los ojos brillando con un intenso fuego académico. Daphne miró a Ariana, con una expresión llena de profunda e inquebrantable lealtad hacia la chica que la había salvado y ahora ofrecía esperanza a su hermana. Por supuesto, suspiró Hermione. Lo que sea, dijo Daphne con voz firme. El trío se encontraba reunido en el corazón de su santuario secreto. Una leona de Gryffindor, una serpiente de Slytherin y, en el centro, el sereno y brillante ave del trueno que los había reunido. La gran obra estaba a punto de comenzar. La sala de los menesteres se convirtió en su santuario, su laboratorio y su fortaleza contra el mundo exterior. El resto de Hogwarts continuó con su existencia, obsesionada por los dementores y el Quidditch, pero para las tres chicas, su verdadera educación se desarrollaba ahora tras una puerta oculta en el séptimo piso. El control de Ariana sobre la habitación era absoluto. Como había supuesto, controlar la compleja matriz de magia intencional de la habitación con una única y poderosa voluntad era mucho más estable y seguro que crear múltiples puntos de acceso. Esto significaba que Hermione y Daphne solo podían entrar cuando Ariana estaba con ellas, lo que reforzaba sutilmente su liderazgo sobre su pequeña y poderosa camarilla. Su trabajo sobre la maldición Maledictus fue una obra maestra de investigación colaborativa y multidisciplinaria. Hermione, en su elemento, se convirtió en la archivista principal. Cotejó docenas de textos antiguos sobre linajes, maldiciones y enfermedades mágicas, creando con su brillante mente una red de conexiones y precedentes históricos jamás antes reunidos. Descubrió que la maldición Maledictus aparecía en varios linajes nobles antiguos, siempre transmitida por línea materna y siempre con manifestaciones animales ligeramente diferentes. Daphne, mientras tanto, proporcionó el contexto crucial de la sangre pura. Accedió a los grimoríos privados de su familia, traídos a la habitación por los misteriosos medios de la habitación, e interpretó el lenguaje codificado y alegórico que las familias de sangre pura usaban para describir tan vergonzosas aflicciones. Comprendió las implicaciones sociales, las maniobras políticas, las alianzas forjadas y rotas a lo largo de los siglos para contener u ocultar la maldición. Proporcionó el mapa político humano sobre el que Hermione trazó su mapa académico. Y en el centro de todo estaba Ariana. Dedicó su tiempo a analizar a fondo la muestra de sangre de Astoria. Usando su magia avanzada, basada en la voluntad, pudo observar la maldición a un nivel que no era ni puramente mágico ni puramente biológico. Veía el oscuro y parasitario hilo de magia no solo como una corrupción, sino como un fragmento de código defectuoso y consciente. Tenía un propósito: replicarse, degradar el núcleo mágico del huésped y, finalmente, sobreescribir su forma física con la de la bestia. Comprendió con una claridad escalofriante, un virus mágico y hereditario. Está diseñado para romper la conexión del anfitrión con su propia humanidad, explicó una noche, mientras los tres estaban sentados alrededor de una gran mesa, con sus notas y las células sanguíneas mágicamente proyectadas de Astoria extendidas ante ellos. La transformación final no la desencadena el tiempo, sino la desesperación. En el momento en que el anfitrión se rinde, cuando su voluntad de seguir siendo humano finalmente se ve erosionada por la presión constante de la maldición. Sabía que esto era lo que le había sucedido a Nagini. Fue durante una pausa en su intensa investigación que se hizo evidente el verdadero alcance de su santuario. Esta sala, no solo tiene libros, ¿verdad?, preguntó Daphne, recorriendo con la mirada los interminables y cambiantes pasillos de su biblioteca privada. No, confirmó Ariana. Proporciona lo necesario. Y a lo largo de los siglos, muchas cosas han sido necesarias y luego se han perdido u ocultado aquí. Los guió en un recorrido. Fue un viaje por la historia olvidada de Hogwarts. En una sección, les mostró un estante con varitas viejas y desechadas. Estas pertenecieron a estudiantes a quienes les fueron confiscadas o simplemente las perdieron. La mayoría están inertes, pero algunas aún conservan un leve recuerdo de sus dueños originales. En otro pasillo, señaló un rincón polvoriento donde varias escobas de carreras, hermosas pero claramente anticuadas, estaban apoyadas contra la pared. Una flecha de plata, una Cleansweet Five reliquias, pero ejemplos fascinantes del antiguo encantamiento del vuelo.
Luego, los condujo a una mesa cubierta de terciopelo. Sobre ella, brillando bajo una luz tenue y mágica, había varios collares dorados de intrincados detalles. Hermione se quedó sin aliento. «Giratiempos», susurró, reconociéndolos al instante. «Al menos 5», dijo Ariana con calma. «Perdidos o confiscados a estudiantes a lo largo de los siglos que, como tú, sobreestimaron su capacidad para manejarlos. El ministerio cree tenerlos a todos bajo control. Se equivocan». Miró a Hermione. Por eso estaba tan segura de los peligros. El potencial de corrupción catastrófica en la línea temporal es inmenso. Hermione se quedó mirando los dispositivos prohibidos y una nueva y profunda comprensión de las reglas que casi había roto se apoderó de ella. La enorme riqueza de conocimientos y artefactos era asombrosa. Estaban sentados sobre un tesoro oculto que podría alterar el curso de la historia mágica. Fue durante uno de esos momentos de tranquilidad que Ariana notó un cambio sutil en Daphne. Aunque Tracey Davis seguía siendo su compañera de piso y amiga pública, parecía cada vez más distante en sus momentos privados. «Daphne», preguntó Ariana una tarde mientras catalogaban una serie de ingredientes alquímicos raros. «Tú y Tracey parecen menos cercanos de lo que eran antes». Daphne levantó la vista del frasco de piedra lunar en polvo, con una expresión de conflicto en su elegante rostro. «Tracey está bien», dijo con cautela. «Es una buena amiga». «Pero». Dudó. «Nuestras conversaciones son sobre clases, sobre chicos, sobre Quidditch. Son simples. Cuando estoy aquí, contigo y Hermione, hablamos de la naturaleza fundamental de la magia, del destino de mi hermana, de la historia del mundo. Hace que mis otras amistades se sientan». «¿Superficial?», preguntó Ariana. Daphne asintió, aliviada de que alguien la entendiera. «Sí. Y me siento culpable. Ha sido mi amiga desde que éramos niñas». «Las amistades, como las personas, evolucionan», dijo Ariana. «A veces, evolucionan en direcciones diferentes. No invalida la amistad pasada, pero no te obliga a una futura que ya no encaja. No tienes que seguir siendo amigo de alguien por obligación histórica». La miró directamente. «¿Quieres traer a Tracey aquí? ¿Incluirla en este trabajo?» Fue una prueba. Una cuestión de lealtad y discernimiento. Daphne reflexionó un buen rato. Valoraba a Tracey, pero también conocía sus limitaciones. Tracey no poseía el rigor académico de Hermione ni el profundo intelecto de Ariana. Su inclusión las frenaría, y la confidencialidad de su trabajo era primordial. Más aún, Daphne apreciaba la singular conexión intelectual que estaba forjando allí. Esta era su alianza, un lugar donde sentía que realmente contribuía en igualdad de condiciones. «No», dijo Daphne finalmente, con voz firme y una seguridad renovada. «Tracey es mi amiga, pero esto es diferente. Lo que hacemos aquí es más importante. Mi amistad contigo, Ariana, y contigo, Hermione», añadió, asintiendo con la cabeza hacia la otra chica, «se ha vuelto más valiosa para mí». Ariana simplemente asintió, aceptando su decisión. Luego añadió, con un tono de voz ligeramente más suave. «Debes saber, Daphne, que no tienes que pasar tiempo con Tracey por culpa ni por obligación. Si prefieres trabajar conmigo a solas aquí a veces, o solo con Hermione, solo tienes que decirlo. Tu tiempo es tuyo. Tus amistades deberían ser una fuente de fortaleza, no una carga social». Una expresión de profundo alivio y gratitud inundó el rostro de Daphne. Ariana no solo había aceptado su decisión, sino que también le había dado permiso para dejar atrás la culpa. Le había ofrecido la libertad de elegir. En ese momento, la lealtad de Daphne hacia Ariana se consolidó, pasando de una alianza estratégica a un vínculo profundo, personal e inquebrantable. Había encontrado su verdadero círculo y haría lo que fuera necesario para protegerlo. El primer fin de semana del año en Hogsmeade llegó un sábado fresco y soleado de finales de enero. Para los estudiantes de tercer año, fue una ocasión memorable, su primera experiencia de libertad más allá de los muros del castillo. Con Sirius Black en libertad, mientras que Peter Pettigrew seguía prófugo, las normas se flexibilizaron ligeramente, con la esperanza de mostrar tiempos de paz. Se habían firmado los permisos, se habían emitido las advertencias sobre Peter Pettigrew y un murmullo de entusiasmo inundó el ambiente. Ariana, Hermione y Daphne decidieron ir juntas, dejando a Tracey con otros amigos de Slytherin. Mientras las tres caminaban por el sendero que salía del castillo, causaron un gran revuelo. El alumnado se había acostumbrado a verlas juntas en la biblioteca o el gran comedor, pero verlas en el mundo exterior, vestidas con elegantes abrigos y bufandas muggles, era un espectáculo completamente distinto.
Ariana, con su cabello rubio miel y su gracia serena y sobrenatural. Hermione, con sus rizos castaños ondulantes, su rostro iluminado por una nueva y vibrante confianza. Y Daphne, con su porte aristocrático y su serena elegancia rubia. Eran un estudio de contrastes, pero se movían juntas con una comprensión mutua y tácita, y su conversación era un murmullo bajo e inteligente. Eran, como susurró un nervioso estudiante de cuarto año a sus amigos al pasar, terriblemente brillantes y brillantemente aterradoras. Las tres brujas más formidables de su generación, una potencia de inteligencia, belleza y un poder floreciente, caminando juntas. Exploraron el pueblo con tranquilidad. Visitaron Honeyduques, donde Ariana analizó las propiedades mágicas de las abejas efervescentes con curiosidad clínica, mientras Hermione y Daphne se abastecían de ranas de chocolate. Recorrieron los estantes de tomos y pergaminos, y pararon a tomar cervezas de mantequilla calientes en las tres escobas, encontrando un reservado tranquilo en un rincón, lejos del bullicio. Su conversación era una mezcla fluida de lo mundano y lo profundo. Hablaron de sus deberes de encantamientos, de la próxima temporada de Quidditch, luego, en voz baja, de la estructura molecular de la maldición Maledictus. Era una amistad que operaba en múltiples niveles simultáneamente, un vínculo que los demás estudiantes solo podían observar con una mezcla de envidia y asombro. Una visita en particular fue a Cabeza de Puerco, donde Ariana esperaba encontrar a alguien que le interesara. Desafortunadamente, solo encontró la posada, regentada por una mujer. Al preguntar, la mujer le informó a Ariana que un anciano le había vendido el lugar hacía unos 3 años. El hombre le vendió la tienda a muy bajo precio y se fue sin indicar a dónde planeaba irse. Ariana se preguntó sobre ello, y también sobre si debía hablar con Dumbledore o no. Regresaron al castillo esa noche, con los brazos llenos de dulces, sintiéndose renovados y relajados, aunque Ariana tenía varios pensamientos en la cabeza. Sin embargo, el tranquilo e idílico período de estudio y amistad estaba a punto de romperse. Unos días después, una ola de conmoción y terror colectivos recorrió el mundo mágico, transmitida por los chillidos de las lechuzas de una edición especial del Profeta. La portada estaba dominada por una única y aterradora fotografía en movimiento. El rostro salvaje y maniático de una mujer de lacio cabello negro y ojos desorbitados y enloquecidos. Bellatrix Lestrange escapa de Azkaban. El mortigífago famoso es liberado por el traidor Pettigrew. Ministerio en crisis. Fudge promete una respuesta inmediata y contundente. El artículo era escaso en detalles, recopilado a partir de fuentes del ministerio en pánico. Pettigrew, en su forma de rata, se había infiltrado de alguna manera en la supuesta fortaleza impenetrable. Había localizado a Bellatrix Lestrange, el teniente más ferviente y peligrosamente desquiciado de Voldemort, había orquestado su escape. Cómo había logrado tal hazaña era un misterio, pero el resultado fue una pesadilla. 2 de los fugitivos más peligrosos de Gran Bretaña estaban ahora en libertad, y uno de ellos era una bruja sádicamente poderosa, completamente dedicada al regreso de su amo. La respuesta del ministerio fue rápida y contundente. El número de dementores que rodeaban Hogwarts se duplicó. Su presencia era una constante y devastadora miasma que dejaba al alumnado perpetuamente frío y miserable. Además, 2 aurores a tiempo completo fueron asignados al castillo. Uno era un mago negro alto e imponente, con una voz profunda y tranquilizadora y un único pendiente de oro, Kingsley Shacklebolt. La otra era una auror joven y alegre, con el pelo de punta rosa chicle, que se tornó de un violeta impactante al tropezar en las escaleras del castillo. Mimadora Tonks. Para Ariana, esta noticia fue crucial y un punto de inflexión. La fuga de Bellatrix Lestrange había llevado a la familia Longbottom de un proyecto personal a una situación de seguridad de alto riesgo. Encontró a Neville en el invernadero, cuidando una tentácula venenosa con una confianza renovada. Su rostro, al verla, estaba pálido con un miedo enfermizo y familiar. Había visto los periódicos. Sabía que la mujer que había destruido a sus padres era libre. Neville, dijo Ariana, con la voz directa al grano. Tenemos que actuar. Ya. ¿Actuar? Susurró, con las manos ligeramente temblorosas. ¿Qué podemos hacer? Está ahí fuera. Tus padres están ahora mismo en San Mungo, declaró Ariana, con una lógica fría y clara. Aunque es un lugar seguro, es conocido. Bellatrix Lestrange es inestable, y su principal motivación es la devoción fanática a su amo. Es lógico que busque terminar el trabajo que empezó, eliminar los cabos sueltos de la última guerra. Tus padres son un objetivo prioritario. La cara de Neville se puso blanca. Por lo tanto, continuó Ariana, ya no pueden quedarse allí.
Necesitamos trasladarlos a un lugar seguro y privado. La mansión Longbottom está protegida por antiguas protecciones familiares, ¿no es así? Sí, confirmó Neville. Ya no se puede rastrear, sobre todo porque la abuela modificó las protecciones e incluso mantuvo a varios familiares al tanto. Entonces es ahí a donde deben ir, declaró Ariana. Pero hay otro asunto. Tu padre había estado descansando, permitiendo que su núcleo mágico se reabasteciera tras el inmenso esfuerzo de curar a Alice. No estaba a plena capacidad, pero volvía a ser fuerte. Lo suficientemente fuerte, calculó, para un último acto de voluntad profundo. No dejaría el trabajo a medias. No dejaría al padre de Neville en la oscuridad mientras su esposa lo esperaba. El riesgo de que el extranjero los encuentre supera el riesgo de que mi magia se agote, dijo, más para sí misma que para Neville. El plazo se ha acelerado. Debemos completar el proceso. Envió un mensaje Patronus urgente, su brillante pájaro del trueno volando invisible a través de los muros del castillo, al profesor Dumbledore, solicitando un traslador de emergencia inmediato a St. Mungo es para ella y para Neville, y para que Augusta Longbottom sea convocada allí de inmediato. En menos de una hora, estaban de nuevo en el pabellón Janus Decay. Augusta ya estaba allí, con el rostro sombrío y pétreo como una máscara que no lograba ocultar del todo su terror. Alice estaba sentada en la cama, con aspecto más fuerte que antes, pero sus ojos estaban abiertos por el recuerdo del miedo. Y en su silla estaba sentado Frank Longbottom, plácido e inconsciente. Ariana respiró hondo para tranquilizarse, reuniendo fuerzas. Esta vez, sabía el precio. Sabía el desgaste que supondría. Pero también sabía que era necesario. Caminó hacia Frank, le puso la mano suavemente en la cabeza y cerró los ojos. Una vez más, se adentró en el paisaje destrozado de su mente. Encontró el nudo caótico y estridente del recuerdo del Cruciatus, un cáncer psíquico que había consumido su conciencia durante más de una década. Con una aplicación concentrada y silenciosa de su voluntad, sacó sus tijeras metafísicas. Encontró los hilos. Y con una fuerza nacida del propósito y la necesidad, lo liberó. Frank Longbottom se estremeció, un temblor violento que le sacudió todo el cuerpo. Parpadeó, y sus ojos se aclararon por primera vez en 12 años. Miró a su esposa, a su madre, a su hijo adolescente y alto. «Alice», susurró, con una voz áspera y descuidada. Se miró las manos y luego a Neville. «Neville. Dios mío. ¿Qué ha pasado?» Augusta soltó un sollozo de alegría pura y sincera. Neville corrió al lado de su padre, con lágrimas en los ojos. La familia Longbottom, rota durante tanto tiempo, por fin, milagrosamente, estaba unida de nuevo. Ariana se tambaleó hacia atrás, y la reacción mágica la golpeó como un puñetazo. Se apoyó contra la pared, con un profundo agotamiento que se le clavaba en los huesos. Pero su trabajo estaba hecho. Señora Longbottom, dijo con voz tranquila pero firme, interrumpiendo la emotiva reunión. Son vulnerables. Debe llevárselos a casa. Ahora. A la seguridad de sus propios pupilos. No pueden quedarse aquí ni una noche más. Augusta se volvió hacia ella. Su rostro reflejaba una mezcla de intensa gratitud y severa determinación. Así se hará, hija, dijo. Estarán a salvo. Lo juro por mi casa. Ariana lo había logrado. Había desafiado a un señor oscuro, reescrito la historia, y ahora, había restaurado las mentes que uno de sus sirvientes más poderosos había destrozado. Había retirado dos de las piezas más trágicas del tablero y las había colocado a salvo en una fortaleza propia. Pero sabía que esto era solo el principio. Bellatrix era libre. Pettigrew era libre. Y Voldemort, en algún lugar de los oscuros bosques de Albania, la esperaba. La partida se estaba intensificando, y ella acababa de convertirse en una enemiga muy, muy poderosa. La segunda sanación de una mente Longbottom le pasó factura, pero como Ariana había calculado, el efecto fue menos debilitante que el primero. Su núcleo mágico, tras su primera maduración, ahora tenía mayor capacidad y una recuperación más rápida. El agotamiento seguía siendo profundo, un profundo cansancio celular que la acompañó durante días, pero era un estado manejable, no el colapso inminente que había experimentado antes. La magia ancestral y ambiental de Hogwarts parecía ayudarla, una presencia suave y nutritiva que calmaba sus nervios mágicos y la ayudaba a recargar su profundo poder. Continuó asistiendo a clases, con movimientos un poco más lentos, su habitual expresión serena con un leve matiz de fatiga. Pero su mente seguía tan aguda como siempre. Sus dos amigas más cercanas formaron de inmediato un círculo protector y de lealtad feroz a su alrededor.
Hermione y Daphne, cuya antigua rivalidad se había convertido en un propósito compartido, se convirtieron en lo que Ron llamaba en privado las dragonas. Hermione se encargaba de sus necesidades académicas, resumiendo largas tareas de lectura, tomando notas meticulosas en clase y asegurándose de tener a mano refrigerios nutritivos y tés reconstituyentes. Le leía en voz alta a Ariana en la sala común. Su voz, un susurro tranquilizador e inteligente, le permitía absorber el conocimiento sin el esfuerzo físico de concentrarse en una página. Daphne, por otro lado, controlaba su entorno social y físico. Usaba su astucia Slytherin y su autoridad de sangre pura para asegurarse de que nadie molestara a Ariana. Una sola mirada gélida de Daphne Greendras bastaba para silenciar los susurros de los estudiantes curiosos. Se aseguraba de que el camino de Ariana por los pasillos abarrotados estuviera siempre despejado y resolvía cualquier problema logístico con una eficiencia silenciosa e implacable. Juntos, formaban un equipo formidable, un escudo de lealtad de Gryffindor y pragmatismo de Slytherin dedicado a proteger a su reina mientras recuperaba su fuerza. Fue durante este período de descanso forzado y contemplación tranquila que Ariana logró su gran avance. En el santuario de la Sala de los Menesteres, con Hermione y Daphne de pie como centinelas silenciosas y solidarias, volvió a proyectar la imagen ampliada y brillante de la sangre de Astoria. Había pasado semanas estudiando los hilos oscuros de la maldición, observando su comportamiento, su lenta y paciente replicación. Pero los había estado viendo como un invasor extranjero. Ahora, con sus propios sentidos mágicos agudizados por su reciente agotamiento y recuperación, volvió a mirar, pero con una perspectiva diferente. No buscaba la maldición, sino la ausencia de algo. Recordó las enseñanzas de Nicolas Flamel. La alquimia no consistía solo en cambiar las cosas, sino en comprender su verdadera naturaleza esencial, su prima materia. ¿Cuál era?, se preguntó, la materia prima de la magia de una bruja o un mago. Era su voluntad, su fuerza vital, la firma única de su alma. Se concentró en una sola célula sanguínea corrupta. Ignoró el hilo oscuro que se retorcía y observó más profundamente la esencia mágica de la célula. Y entonces la vio. Era un defecto tan sutil que era casi invisible. El aura mágica de la célula, que debería haber sido un circuito completo de energía, tenía una pequeña, casi infinitesimal ruptura. Una fractura. Y el hilo oscuro de la maldición no era solo un parásito. Era una mancha. Una tosca costra mágica que se había adherido a esa fractura, alimentándose de la energía mágica que se filtraba, a la vez que impedía que la célula se curara. Era una relación simbiótica de lo más maligna. Eso es, susurró Ariana, con la voz llena de una repentina y entrecortada emoción. El cansancio desapareció, reemplazado por la intensa y vigorizante emoción del descubrimiento. ¿Qué pasa?, preguntó Hermione, corriendo a su lado. Lo he estado viendo todo mal, explicó Ariana, con la mente acelerada. Hemos estado tratando la maldición como si fuera la enfermedad. Pero no lo es. Es algo más. Es como una infección oportunista. Señaló con un dedo delgado la imagen proyectada. El verdadero problema está aquí. Una debilidad congénita y hereditaria en la estructura misma del núcleo mágico, manifestándose a nivel celular. Es un defecto genético. Una pequeña grieta en el ADN espiritual. La maldición Maledictus no es el defecto en sí. Es un parásito mágico que se siente atraído por esta debilidad específica. Se adhiere, se alimenta de la magia que se escapa y, con el tiempo, reescribe el plano físico y mágico del huésped para que coincida con el suyo, el de la bestia. Daphne se quedó mirando, con la mano sobre la boca. Entonces, no es que estemos malditos para convertirnos en bestias, es que tenemos una debilidad que atrae la maldición. Precisamente, afirmó Ariana. Por eso la magia no puede curarlo. La magia es la raíz del problema. No se puede usar una fuente de energía defectuosa para arreglar su propio defecto. Los miró, con los ojos encendidos por una idea brillante y revolucionaria. Piénsenlo como un cáncer. Un cáncer mágico. La maldición es el tumor que se adhiere a la magia de sangre de Greendras, quizás algún tipo de firma mágica específica que no está en otras personas. Por eso aparece en algunas personas y no en otras. No podemos simplemente extirparlo, porque está entretejido en la magia misma del huésped. Pero ¿y si pudiéramos detener su crecimiento? ¿Y si pudiéramos introducir algo que refuerce las propias paredes mágicas del huésped, que prive al parásito de la energía de la que se alimenta? Ya no era solo una bruja. Era una genetista mágica, una bióloga celular del alma. La clave no es una contramaldición, murmuró, pensando en voz alta. Es una solución alquímica. Una poción, quizás.
Algo que actúe a nivel físico y molecular para sellar las grietas. Si logramos cortar la fuente de alimento de la maldición, podremos suprimir su crecimiento. Incluso podríamos forzarla a un estado de letargo permanente. Miró a Daphne, con una expresión ahora de feroz y decidida esperanza. Quizás no podamos eliminarla, Daphne. Pero quizá podamos detenerla. Podemos darle a Astoria una vida plena y normal. La sala quedó en silencio por un instante, las tres chicas al borde de un descubrimiento médico que podría cambiar el mundo mágico. Habían encontrado la causa de una maldición incurable. El cómo seguía siendo un territorio vasto y desconocido, toda una vida de investigación y experimentación se extendía ante ellas. Pero por primera vez, tenían un mapa. Tenían una dirección. Y tenían esperanza. Ariana sintió que su propio núcleo mágico emitía un zumbido tranquilo y satisfecho. No era la expansión explosiva de su maduración, sino un profundo y resonante zumbido de propósito. Esta era su gran obra. No solo derrotar a un señor oscuro, sino sanar la esencia misma de la magia. Y con sus amigos a su lado, sintió, por primera vez, que tal vez era posible.